bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, casa de Dios. Esta es la casa de oración, así la llamó el Señor. Aquí entonamos juntos a nuestro Señor en un mismo espíritu, alabanza, exaltación. Damos gracias al Señor por tenernos en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Saludamos también a aquellos que se conectan a través de el Facebook Live, allí en 4K, en 5K. Sean todos bienvenidos también. También, hermanos, estos son los medios que el Señor provee para alcanzar a aquellos que no pueden llegar a este lugar y aún aquellos que no conocen al Señor. Y este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hermanos, hoy por medio de las redes sociales el evangelio de salvación llega a todo el mundo. Y lo que hoy predicaremos por medio de ese celular, por medio de la web, puede llegar a todo el mundo. Así que la venida del Señor, hermanos, está más cerca que nunca. Queridos hermanos, el tema que vamos a estar desarrollando durante algunas semanas, con excepción del próximo domingo, que es el Día del Padre, hay un tema que se va a estar desarrollando relacionado con lo que Dios tiene para decirnos a los hijos, a los padres en esta fecha. Pero durante varias semanas estaremos desarrollando varios principios bíblicos para la vida o para caminar en esta vida con sabiduría. Hay gente que se mueve en la vida sin ningún tipo de principio. Y movernos en la cotidianidad de la vida sin ningún principio es un peligro. Porque podríamos reaccionar en la vida de cualquier manera. Porque no tenemos ningún principio, no tenemos ningún límite que nos dirija, que nos guíe. Por ejemplo, si un amigo no me trata bien en alguna ocasión, en un arrebato de ira, podría hasta ofenderlo. En un arrebato de ira podría hasta golpearlo. Podría decir más de la cuenta sobre él. Podría descalificarlo, tacharlo. En otros contextos, el no tener principios de vida podría llevarnos a señalar a alguien sin misericordia también, ¿no? Que hemos hablado tanto de la misericordia. O en un contexto laboral, el no conocer los principios, ¿no?, de vida que deben guiar nuestras relaciones podría llevarme incluso a perder oportunidades laborales. Hermanos, por eso en esta mañana quiero traerle varios principios bíblicos que vamos a estar desarrollando a lo largo de algunas semanas. Principios bíblicos para caminar en sabiduría en esta vida. Y en esta mañana anhelo, con la ayuda del Señor, tratar 3 principios bíblicos para caminar en sabiduría en esta vida. El primer principio que vamos a ver es ser agradecidos, hermanos. Ser agradecidos. Vaya a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. ¿Ya están ahí todos? Y la paz de Dios, ¿están conmigo? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed, ¿qué cosa? Agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, nosotros debemos ser agradecidos con Dios, pero también con los hombres. En primer lugar, debemos ser agradecidos con Dios. Si Dios ha obrado poderosamente en mi vida, si Dios ha sido bondadoso, y cuán bondadoso ha sido Dios con nosotros, dé muestras de agradecimiento al Señor. La palabra de Dios dice: sed agradecidos. Mira el ejemplo que tuvimos la semana pasada, ¿no? No está aquí la hermana Rosario, ¿no? Se ha quedado el día de hoy. Debe ser por alguna complicación con su salud, con sus dolencias. Ella, hermanos, en agradecimiento al Señor, trajo ese símbolo de la alianza, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en su esposo, en la vida de su familia, en su misma vida. Ya nomás hay que decirle que tiene nomás que instalarlo, hermano, trabajo completo. Así que ya le vamos a decir también que tiene que instalarlo. Pero mire esa actitud de agradecimiento a Dios, al Señor. Nuestra hermana Blanca hace unas semanas atrás también ofrendaba para el cambio de baldosas. Y había una ofrenda, hermanos, de $3,000 para el cambio de baldosas, que nos va a ayudar mucho a completar esta labor. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? En agradecimiento a que Dios ha sido muy bondadoso con ella y le proveyó para sus deudas, le proveyó, hermanos, a sus necesidades. Pero déjenme decir, hermanos, que ese no es un acto aislado. Yo conozco a mis dos hermanas y no es un acto aislado. Ese es un estilo de vida que ellas tienen. La hermana Rosario, usted la ve allí tocando en agradecimiento al Señor, aún en medio de su enfermedad. Ella ha venido, y cuando no viene es porque ya no puede, hermano. Cuando ya no puede. Ahí sí ya, cuando ya no hay fuerzas. Pero ella vive agradecida al Señor. La hermana Blanca también, hermanos, no es la primera cosa que da a la iglesia. Esas sillas en las que ustedes están sentados, ella también las donó. Las mesas que usted ve por ahí nuevas, ella las donó. Es decir, su agradecimiento a Dios no es un acto aislado. No es que ellas dicen: hoy fui agradecida y aquí a 2 años voy a ser agradecida o agradecido con el Señor. En 3 años, en 5 años doy una muestra de agradecimiento. No. Su agradecimiento al Señor es un estilo de vida. Y así también hay algunos hermanos acá, hermanos, no son las únicas. Su agradecimiento al Señor es un estilo de vida. Queridos hermanos, el ser agradecido o agradecida a Dios debe ser un estilo de vida. La palabra de Dios dice: sed agradecidos. Es una constante, no un acto de cada 2 o 3 años. Los que tienen la bendición de tener un trabajo, hermanos, sean agradecidos con sus diezmos también, con sus ofrendas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La versión, la palabra, dice: manténganse en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como cristianos. Un estilo de vida
de agradecimiento a Dios. Queridos hermanos, vivamos permanentemente agradecidos a Dios. Que el agradecimiento a Dios no sea un acto aislado, sino que sea un estilo de vida. Pero también seamos agradecidos con las personas que nos hacen el bien. Queridos hermanos, una de las cosas que a mí me produce mayor rechazo es cuando veo que alguien es desagradecido o es desagradecida con alguien que lo ha ayudado. Es triste eso, ¿no? Tenemos que ser agradecidos con quien nos ayudó. Yo hace muchos años, hermanos, conocí a alguien que formó parte de mis amigos, ¿no? Alguien que yo quise bastante, aprecié mucho. Pero hubo un momento de su vida en que se portó irrespetuoso conmigo, fui irrespetuoso. Pero durante esos segundos de irrespeto, fueron unos segundos de irrespeto, hermanos, yo hice silencio, nada más. Callé, nada más. Y al final le dije simplemente: Dios te bendiga. ¿Saben por qué? Porque durante esos segundos de irrespeto yo recordé todo lo que ese hombre había hecho por mí. Cuánto me había ayudado, cuánto me había bendecido, cómo me había respaldado, la ayuda que me había dado. Hermanos queridos, ciertamente a nadie debemos dañar, por supuesto. Pero mucho más debemos cuidarnos de no dañar a quien nos ha ayudado, a quien nos ha dado la mano. Nunca hablemos mal de quien nos ha ayudado. Nunca. Nunca, hermanos. Aquella persona que nos ha tendido la mano. Es tan triste cuando, hermanos, he escuchado personas que hablan negativamente de alguien que les dio de comer, de alguien que los vistió, de alguien que los aconsejó bien, o que incluso les hizo algún favor. Yo he escuchado, hermanos, gente que habla mal hasta de personas que le prestaron dinero, que le prestaron plata. Seguro que no he sido el único, hermanos, que ha atestiguado situaciones similares. Hablan mal de quien se desprendió de su dinero. De forma incondicional, sin ningún interés. Hermanos queridos, para mí el gesto de darle dinero a alguien, para mí el gesto de compartir, de ayudarle con dinero a alguien, para mí es el mayor acto de aprecio que hay. Es el mayor acto, hermanos, de amor para mí, en un contexto de necesidad económica, de forma incondicional, sin ningún interés. Y ese acto, hermanos, se debe valorar. El amigo que hace eso hay que atesorarlo y hay que vivir siempre agradecido con esos amigos. Siempre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque allá afuera nadie presta $1. Allá afuera nadie le da $2. Yo me rodeo con mucha gente del mundo, hermano, por mi trabajo, y usted le dice: oye, préstame $1. ¿Para qué? Préstame 5. Y dígale: préstame 20. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Piensan que es un chiste, que es una burla. Nadie, hermanos, presta plata. Nadie regala dinero. Así que si usted se encuentra con un amigo que sin ninguna condición, sin ningún interés, algún día, hermanos, le ayuda económicamente, atesore ese amigo, atesórelo, cuídelo. Y hermanos, también enseñemos a la gente a ser agradecida, ¿no? A veces cuando damos algo, damos dinero, algo, y nos dicen gracias, decimos: de nada. Hasta a mí me ha pasado. No, hermanos, eso quiere decir que a usted no le costó nada. Y no, hermanos, hay que enseñarle a la gente a ser agradecido. Dígale: hermano, hice un gran esfuerzo para ayudarte.
Hice un gran esfuerzo para ayudarte, úsalo bien. Hicimos un gran esfuerzo con mi familia para ayudarte. Hay que enseñarle a la gente, hermanos, que usted está haciendo un gran esfuerzo. Nunca hable de quien le tendió la mano, nunca hable mal de quien le hizo bien, mucho más de quien le hizo bien incondicionalmente, sin ningún interés, sin ninguna obligación. Imagínense, hermanos, lo mal que debe estar nuestro corazón, lo dañado que debe estar nuestro corazón para hablar de alguien que nos tiende la mano, que nos ayuda. En el mundo se ven esas cosas, pero dentro del cuerpo del Señor nunca se debieran ver. Alguien que nos apoyó, nos ayudó. Pastor, ¿y si esa persona que me hizo bien en algún momento realmente tiene una mala conducta conmigo? Bueno, yo ya le conté un testimonio. Hermanos, aunque esta persona tenga una mala actitud, acuérdese de lo que ella o él hizo por usted. Acuérdese. No la difame. Esos son verdaderos principios de vida. Ese es un principio de vida. Colosenses 3:15 dice, sed agradecidos. No dice, sean agradecidos cuando me hagan bien. No, hermanos, sean agradecidos siempre. Sean agradecidos siempre. Aun cuando esa persona que en algún momento, o que en este momento está teniendo una conducta no adecuada conmigo, igual, siga siendo agradecido. Sea agradecido siempre, te haga bien o mal esa persona en la actualidad. Si te hizo bien en algún momento, sé agradecido. Si alguien le dio alguna vez un préstamo, hermanos, de dinero, sé agradecido. Si le prestó algo, si lo ayudó con algo, sé agradecido. Si alguien le ayudó, jamás hable mal de esa persona, aunque esa persona, hermanos, tenga una actitud irrespetuosa con usted. Ore por ella, hermanos. Ore por ella. Ese es un principio. Ser agradecidos. Ser agradecidos. Y hermanos, sobre todo, si alguien le ayudó en algún momento, cuando usted esté en una posición mejor, aunque tenga dinero esa persona, bendígalo también, aunque esa persona sea millonaria. El año pasado el hermano Moisés decía, hermanos, voy a celebrar mi cumpleaños, pero mis amigos me están diciendo que yo tengo todo y que por eso no me pueden dar nada. El hermano Moisés ha sido elegido el más generoso durante 2 años. Pero los amigos, él dice, él relataba, que le dicen que él tiene todo y que por eso no tienen nada que darle. Esa es la excusa del desagradecido, hermano. Esa es la excusa del mal agradecido. Una persona desagradecida, aunque tenga, hermanos, aunque tenga la persona, aunque sea millonario, sea agradecido. Pero le damos cosas a gente que ni siquiera, hermanos, ha sido parte de nuestro proceso de formación, ni siquiera forma parte de nuestro éxito. Sea agradecido también, hermanos, con la iglesia también. La iglesia que me ayuda en lo espiritual, hasta en lo material, aquí ayudamos, hermanos. Pero vamos a tocar el punto de lo espiritual nada más, lo espiritual. Sea agradecido con la iglesia. Sea agradecido con esta iglesia que le predicó el mensaje de salvación, que le predique la palabra para que usted corrija aquello que no le agrada a Dios. Sea agradecido con esta iglesia que constantemente le predica para que usted no se desvíe de los caminos del Señor. Sea agradecido con esta iglesia que lo anima a buscar del Señor, con esta iglesia que ora por usted, que clama por usted, que clama por su familia. ¿Y cómo puedo ser agradecido? De sus diezmos, no nada más. De sus diezmos. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿qué necesita? De sus diezmos, nada más. De sus diezmos, de sus ofrendas, disciplinadamente. ¿Puedo traer un arroz con pollo? No, de sus diezmos. Nada más, hermano. Eso es lo primero. Y si luego le sobra, pues dé un arroz con pollo. Pero de sus diezmos principalmente. Con eso, hermanos, sostenemos la obra del Señor. Los diezmos, hermanos, se dan en agradecimiento a Dios, ¿no? Pero no es que Dios se los lleva al cielo, pues. No es que al salir de aquí, hermanos, Él envía un ángel para que los recoja y se los lleva, no.
Los diezmos sirven para el sostenimiento de los ministerios de esta iglesia, el mantenimiento de estas instalaciones. Entonces, sea agradecido con su iglesia, dando sus diezmos, sus ofrendas. Seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos con las personas que nos han hecho bien, seamos agradecidos con la iglesia. Porque mire lo que le pasa al desagradecido, hermanos, al mal agradecido. Vaya a Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo 17, y vamos a leer el versículo 13. Proverbios capítulo 17, versículo 13. Dice la palabra del Señor: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, es decir, el que cuando le hacen bien, responde con mal. El que cuando le hacen bien no responde con bien, no es recíproco, no es agradecido, sino que responde mal, es desagradecido. ¿Sabe lo que le va a pasar? Bueno, dice la palabra de Dios que no se apartará el mal de su casa. Déjeme decirlo en otras palabras, al mal agradecido le va mal también, hermano. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Entonces, el primer principio para caminar con sabiduría en esta vida es ser agradecidos. Sea agradecido. El segundo principio, hermanos, lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8. Pues de hebreo, Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es interesante porque si usted lee un versículo anterior, dice que esta persona que es de doble ánimo no recibirá nada de parte del Señor. Ya lo vamos a ver. Hermanos, el segundo principio es ser constante en todo lo que hagamos. Primer principio, sea agradecido. Segundo, sea constante en todo lo que haga. Dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es una persona inconstante, hermanos? ¿Quién es? Un día sí, un día no. Una persona que empieza algo, pero a medio camino, ahí lo deja botado. No pasa nada. Se emociona, ¿no? Es muy emocional, ¿no? Vive de emociones, se emociona. Un día se llena de pasión, se llena de emoción, y al otro día ya cambió todo. Se emociona con un objetivo y luego simplemente no continúa. Cambia con facilidad sus opiniones, cambia con facilidad sus pensamientos, cambia con facilidad incluso sus convicciones. Un día sí, otro día no. Y el libro de Santiago, hermanos, Santiago, dirigido por el Espíritu Santo, rechaza categóricamente a este tipo de personas. Dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En consecuencia, queridos oyentes, amada iglesia, la palabra de Dios valora la constancia, valora la perseverancia. ¿Quién es una persona constante? La persona que empieza algo, continúa hasta terminarlo y terminarlo bien. O sea, lo termina bien, así como empezó, así también termina. Es una persona que no está basada sus acciones en emociones, es firme, es perseverante en lo que se ha propuesto, no deja nada a medias, jamás. Mi esposa un día me contaba un testimonio ella es maestra particular de piano, y ella había ido a dar clases a un chico, a un jovencito,
Y bueno, en el transcurso de esas clases el chico dijo, ya no quiero aprender música, ya no quiero aprender piano. Mi esposa le comentó a la madre, ¿y saben cuál fue la respuesta de la mamá? No, miss, él tiene que terminar lo que empezó. Yo lo voy a obligar a que termine de estudiar lo que inició. Porque si no, mañana él va a querer dejar también la escuela, él va a querer dejar el colegio, él va a querer dejar todos los cursos que sigue. Va a ser muy fácil para él dejar todo. Mañana va a ser muy fácil para él dejar botado el trabajo, porque no le gustó. Y así sucesivamente llegará a un punto en que él pensará que es muy fácil incluso dejar botada la mujer, la esposa, cuando se case. Cambiará de escuela, cambiará de colegio, querrá cambiar incluso hasta de mujer, de esposa. Hermanos, y aunque algunos crean que esto es exagerado, es este tipo de formación desde pequeños que va forjando el carácter de nuestros hijos. Es este tipo de formación que les va enseñando a cumplir con aquello que han empezado, a tener palabra, a ser constantes en todo lo que hagan. Queridos oyentes, hay que enseñarle a los hijos a perseverar en aquello en lo que han empezado, aquello en lo que se han comprometido. Nada es que un día, hermanos, tengo ganas de hacer algo y al otro día lo dejo. Nada que quieren hacer algo hoy y mañana lo desechan. No, hay que enseñarles a que terminen lo que empiezan y que lo terminen bien, hermanos. Alguien que es inconstante en algo es inconstante en todo. Por eso la palabra de Dios dice allí que el hombre de doble ánimo, el inconstante, es inconstante en todos los caminos. No se le puede confiar nada, nada. Cuando usted vea que una persona, hermano, es inconstante en algo, no es que es inconstante en eso. No es que eso dejó botado, no, hermano. Así dejará botado todo. El hombre de doble ánimo, dice la Biblia, no yo, es inconstante en todos sus caminos. Es que quiero hacer algo para el Señor y de repente, no, ya no quiero. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A esa persona no se le puede confiar absolutamente nada, nada, porque es inconstante en todo, todo. Así como dejó a medio camino algo, dejará a medio camino todo, hermanos, todo. La otra vez alguien vino, hermanos, y me decía, pastor, yo me voy a congregar aquí a partir de ahora. ¿Ok? Te recibimos con los brazos abiertos. Sí, yo voy a ser miembro. Ok. Tienes que seguir el proceso. Y después de unas semanas, yo iba pasando, hermano. Y yo escuchaba que alguien le decía, oye, ¿tú estás congregándote aquí? No, yo tengo mi iglesia, decía. Usted, esta persona, hermano, un día aquí, un día allá. O sea, no sabe ni qué es lo que quiere. Es inconstante, un día quiere algo, otro día quiere otra cosa. ¿Qué mismo? ¿Quién quiere a alguien así en su equipo, hermano? ¿Usted contrataría a alguien así? ¿Usted tendría a alguien así en su equipo? ¿Quién quiere ser liderado por alguien así? Nadie. Por eso una persona inconstante jamás, hermano, será líder, porque no puede enseñar nada bueno. ¿Qué puede enseñar? La fidelidad al Señor, el compromiso con el Señor, la responsabilidad. ¿Qué nos puede enseñar? Disciplina. ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué puede predicar? A ser fieles, ser constantes. No puede. Queridos hermanos, nada de andar dejando botado, nada. Lo que empezamos, lo terminamos. Lo que empezamos, lo terminamos. Y lo terminamos bien, con excelencia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A mí si hay una frase que me encanta, hermanos, a mí,
Me encanta. Si hay una frase una de mis frases preferidas es cuando alguien me dice, cuando yo escucho a alguien decir, pastor, hermano, abogado, en cualquier área de la vida, yo lo que empiezo, lo termino. Hermano, me encanta. Y si lo hace, se gana todo mi respeto, hermanos. Padres, enseñen a sus hijos a perseverar. Enseñen a sus hijos a cumplir con aquello que se han comprometido delante de Dios, delante de los hombres, a terminar bien lo que empezaron, mucho más en las cosas del Señor, pero en todo, en los estudios, en todo, en sus carreras, en sus trabajos, en todo, porque la constancia siempre trae frutos, hermano, siempre va a traer frutos. Cuando somos constantes en algo, cuando somos perseverantes en un objetivo, siempre trae frutos. El fruto es natural. Quiere ver frutos en su vida espiritual, profesional, en los negocios, sea constante y sea perseverante. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor: el labrador, para participar de los frutos, debe, ¿qué cosa? Trabajar primero, hermano. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que esforzarse primero. Hay que ser constantes. Hay que perseverar en aquello. Y ahí sí, hermanos, vienen los frutos. Hay que trabajar primero, hay que esforzarse para luego ver los frutos. Ese es el proceso. Yo recuerdo, hermanos, esta semana he estado recordando muchos años atrás, ¿no? Más de 10 años atrás, cuando estudiaba el Seminario Bíblico Alianza, y cómo salía de la universidad en la mañana, llegaba aquí como a las 2 de la tarde, por ahí comía, me preparaba, hacía mis tareas del seminario y a las 6 de la tarde ya tenía que estar en el seminario, y de aquí al seminario era como 1 hora y media. Tenía que coger 2 buses, parece cerca, en carro cerca, pero en ese tiempo no. Todos los días, hermanos, todos los días, durante años, todos los días, esforzándome todos los días. No solamente cumpliendo, haciéndolo bien, destacándome como alumno, teniendo buenas notas, estudiando para los exámenes. ¡Qué esfuerzo! Y me gradué, hermanos, con buenas notas. Fui un destacado alumno. Pero qué esfuerzo, hermano, qué esfuerzo. Gran esfuerzo. Llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Bueno, a las 10 de la noche salía de allá. Aquí llegaba a las 11 de la noche. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo esfuerzo tiene su recompensa, hermano. Hace unos días estábamos en las clases ahí en el seminario, y las hermanas que nos estaban presentando, dice, les voy a presentar a su docente, y ella dijo algo, no dijo nada de mi currículum, que es abogado, nada, solo dijo esto, dijo, el pastor Gedeón es un maestro, y déjenme decirles que fue un destacado alumno del Seminario Bíblico Alianza. Hermanos, años después volví a esa institución, claro, por la misericordia y la gracia de Dios, pero también por el esfuerzo, la constancia, la perseverancia en mis estudios, en destacar, en hacer las cosas con excelencia. Todo esfuerzo tiene su recompensa, tiene sus frutos. El hombre que es constante, que es perseverante, tendrá fruto, hermano, tendrá fruto en lo que emprenda, en el objetivo que se plantee, tendrá fruto. Pero el hombre, hermanos, que deja las cosas a medias, que no persevera, que es inconstante, nunca tendrá fruto. Hay que trabajar primero, hay que esforzarse, hay que ser constante para ver los frutos. El que quiere, hermanos, no sé, quiere alguien algún día ser maestro de teología, bueno, vaya, estudie el Seminario Bíblico Alianza. Estudie en el Seminario Bíblico Alianza todos los años.
Destaque, saque buenas notas, esfuerzo, lea y siga capacitándose, siga fiel al Señor, esfuércese, sea constante y habrá fruto en su vida. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Y por último, hermanos, el último principio que vamos a ver en esta mañana, no es el último que vamos a ver, pero sí es el último que vamos a ver en esta mañana, está en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. El último principio que vamos a ver en esta mañana es el sometimiento a las autoridades superiores. En primer lugar, ser agradecidos. En segundo lugar, ser constante. Y en tercer lugar, someterse a las autoridades superiores. Queridos hermanos, este es uno de los principios más importantes de la vida. Mire que no digo de la vida cristiana, de la vida. Yo tengo algo de recorrido en el mundo literario. Algo, no digo, hermanos, que soy excelente lector, pero sí me gusta leer, sí me gusta adquirir libros constantemente. Así que sí leo, hermano. Y yo, hermanos, me he quedado sorprendido, porque ya sea que usted vaya, hermanos, a un libro secular, ¿no? O a un libro cristiano respecto a principios para caminar con sabiduría, principios bíblicos para caminar con sabiduría en esta vida. Usted, tanto en textos seculares como cristianos, va a encontrar el mismo principio. Usted compra un libro de cómo ser un líder exitoso secular, ¿no? Compra un libro de cómo ser exitoso en la vida, y usted va a encontrar este principio: sométase a las autoridades. Ojo, son libros seculares, pero allí usted encuentra ese principio. Lo han tomado de la palabra de Dios. Sométase a las autoridades. Entonces no es solamente un principio que lo encontramos en la palabra de Dios, sino que es un principio, hermanos, que incluso lo han tomado el mundo. Este principio es tan importante que Jesucristo mismo se sometió al Padre. Jesucristo mismo hacía la voluntad de su Padre. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Y puedo leer, hermano, muchísimos versículos de estos, pero solamente vamos a leer este. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Hermanos, el sometimiento a la autoridad es una enseñanza de Cristo, pero sobre todo es un principio del reino de Dios. Cristo se sometió al Padre. Jesucristo, quien es Dios también, se sometió al Padre, quien es Dios también. Jesucristo nos enseñó el sometimiento
a la autoridad. Y queridos hermanos, nosotros también debemos vivir sometidos a la autoridad. ¿Pero a quién me debo someter? Dice la palabra del Señor, leímos ahí en Romanos 13:1, toda autoridad superior. Toda autoridad superior. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Nuestros padres, por ejemplo. Nuestros padres. Nuestros pastores. Nuestros gobernantes. Piensen, siga pensando. Toda autoridad superior. Toda autoridad. Nuestros empleadores también son autoridad superior. Nuestros jefes, nuestros líderes ministeriales son autoridades superiores. Recuerde lo que dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, las que sean superiores. ¿Qué implica entonces someterse a las autoridades superiores? Implica en primer lugar otorgarle respeto, el reconocimiento a esa persona como autoridad superior. Hermanos, la Biblia dice que debemos someternos a toda autoridad superior. Y someterse, ¿qué implica? Reconocerle respeto a esa persona, reconocer su calidad de autoridad, incluso, hermanos, aunque de superiores solo lleven el nombre, solo lleven el membrete. Yo he estado en organizaciones, hermanos, donde mis líderes, el líder de nombre nomás, yo sé que quizás a algunos les ha pasado, el líder de nombre nada más, de membrete nada más. Pero la Biblia es clara: sométase a toda autoridad superior. Y allí yo he estado sometido, hermano. Vaya tal, yo voy. Mano, le toca en tal, yo voy. Así será. Él es la autoridad superior. Queridos hermanos, y han sido estas personas precisamente las que después me han catapultado, me han promovido. Hay gente que cuando llega a un trabajo dicen: ¡ay, ese es jefe! Ese jefe, pero si es menor que yo. Ese flaquito. Pero si yo sé más que él, ¿qué lo ponen como jefe? Sométase a toda autoridad superior. Hermanos, en honor a la verdad, yo le puedo decir que este es uno de los principios que más frutos me ha traído en mi vida. Aunque yo sepa más, aunque lo haga mejor, aunque sea más grande, aunque sea más experimentado, sométase usted a la autoridad superior. Sométase. Ya terminamos, hermano. Hace un tiempo atrás yo tuve que ingresar a hacer unos estudios, hermano. Y cuando llegué al lugar de los estudios, resulta que quien me iba a dar clase era un amigo de mi misma edad, hasta menor que yo. Y él, hermano, se puso como un poco tímido, creo yo. Pensaba que quizás yo me iba a burlar, o que me iba a engrandecer, o que iba a hacer quedar mal, o que lo iba a menospreciar, ¿no? Como hace mucha gente, ¿no? Lo iba a desmerecer. Pero desde que, hermanos, yo llegué, ¿saben cómo le dije? ¿Cómo creen que le dije? Profesor, muy buenas tardes. Profesor. Y durante los meses que duró ese curso, él era mi profesor. Profesor. Y cumplí cabalmente con todas las tareas, en los términos que eran, en las condiciones que eran. Profesor. Oiga, hermano, ¿y cómo me he hecho más amigo de esta persona? La otra vez tuve un problema en la noche y fue el único que acudió. Llamé como a 10 personas y el único que acudió fue él. Miren, ¿no? Cómo el someterse a las autoridades superiores trae fruto siempre. Sí, fruto. Donde sea que me vea ahora, cómo me aprecia, ¿no? ¿Cómo estás, Gedeón? ¿Cómo has pasado? Qué gusto verte. El aprecio.
Me he ganado el aprecio de esta persona. Queridos hermanos, la familia Terán siempre se ha caracterizado por someterse, siempre. Y en su sumisión, Dios nos ha engrandecido. Hermanos, cumplamos cabalmente lo que se nos ordena también. Eso es parte del sometimiento a las autoridades. Miren lo que dice Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, el someterse a las autoridades superiores implica, en primer lugar, como dijimos, brindarle respeto y reconocimiento como autoridad superior, pero también cumplir cabalmente con lo que se nos ordena, o lo que se ordena. O el director de esa área, o el gerente, algún día. Sometan a tus órdenes. Estoy seguro que allí. ¿Te gustaría que aquellos que están bajo tu liderazgo se sometan a tus órdenes? Hermanos queridos, el bien que damos, ese es el que recibimos. El bien que damos, ese es precisamente el que usted va a recibir, hermanos. Punto. ¿Cuántos son jefes aquí, hermanos? ¿Cuántos son jefes? ¿No hay jefes aquí? No hay, ahí hay uno. Pero acá hay jefe. Hermanos, de seguro aquellos que son jefes, nunca les va a gustar que aquellos que están bajo su liderazgo no se sometan a sus órdenes. Empiecen ahora, hermanos, para que en un tiempo, cuando ya ustedes sean jefes, puedan enseñar con autoridad. Puedan enseñar el sometimiento a la autoridad con autoridad, para que en un tiempo, hermanos, usted con autoridad pueda instar a otros a que se sometan. Empiece desde ahora. Amada iglesia, el día de hoy hemos aprendido 3 principios para caminar sabiamente en este mundo. Vamos a aprender muchos más. El primero, vivir agradecidos con Dios y con los hombres que nos han hecho el bien. El segundo, ser constantes en todo lo que hagamos. Y el tercero, someternos a toda autoridad. Vivamos agradecidos con Dios y con los hombres, porque esto le agrada a Dios.
Seamos constantes porque el entusiasmo momentáneo no trae fruto. Pero en la perseverancia, en hacer la voluntad de Dios, en los ministerios, en la formación académica, en toda área, Dios ha prometido que habrá mucho fruto. Y por último, sométase a la autoridad superior, porque quien sabe someterse con humildad, mañana podrá liderar con autoridad. Hermanos, quien aprende a obedecer hoy, estará preparado para liderar mañana. Que el Señor los bendiga, hermanos.